Viernes de la novena semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado donde pongas tú los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaban con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio que escuchamos de San Marcos, vemos cómo Jesús, luego de una serie de polémicas, una serie de cuestiones que tuvo con los fariseos y saduceos y los herodianos, esas polémicas que tuvo, Jesús les plantea una pregunta, ¿verdad? Una cuestión a lo que los fariseos, especialistas en la Sagrada Escritura, se supone que eran especialistas en la Sagrada Escritura, Jesús les dice, ¿verdad? ¿Cómo puede el Mesías ser hijo de David? Si el mismo David lo llama mi Señor. Recordemos que era común pensar que el Mesías sería hijo de David. Así lo anunciaban muchas profecías. Por ello, por parte del pueblo, pensaba que el Mesías, a semejanza de David, sería un Mesías liberador, es decir, tenía una mentalidad como muy humana, sería como un liberador político que echara fuera de Palestina a los romanos, que lo liberara de la opresión de los romanos. Vemos cómo ante esta pregunta los fariseos realmente no saben qué responderle a Jesús. Jesús, que se muestra más sabio que ellos para interpretar la Sagrada Escritura, apuntando que el origen del Mesías no es humano. Ciertamente que se admite ser descendiente de David. Cristo rechaza ser un rey que divide a la sociedad en clases. También, Él no es un general o un político que impone pesadas cargas a los demás. Humanamente es descendiente de David, claro que sí, pero tiene también su origen divino, es hijo de Dios. Y por tal razón David lo llama mi Señor, aceptando su superioridad. Vemos cómo el mismo Padre, que había dado testimonio en el bautismo y en la transfiguración de Jesús, al pronunciar: este es mi Hijo muy amado. Pues bien, hermanos, Jesús no es únicamente, como pensaban, como un Mesías así como muy humano, un liberador político, no. La misión de Jesús, como en cuanto a Dios, Él vino a liberarnos del verdadero mal. ¿Cuál es el verdadero mal? Él vino a liberarnos del pecado y de la muerte. Ese es el verdadero mal. El verdadero mal no es ni la pobreza, escasez de medios. El verdadero mal no es ni la enfermedad, no es ni la misma muerte. El verdadero mal es el vivir en pecado y el morir en pecado. Por eso el maligno está muy empeñado en que no salgamos del pecado, el que lo estemos postergando para después, mañana, etc. Así que, hermanos, Dios vino a liberarnos del verdadero mal, que es el pecado. El pecado, obviamente, que se manifiesta de diferentes maneras. Pensemos en los 7 capitales, pues ahí tenemos
toda una gama, ¿verdad? De cómo pueden ser ese pecado. Y eso realmente, el verdadero mal, por eso el Señor nos dice, no le tengan miedo a aquel que pueda matar su cuerpo, y ya después no puede hacer nada. Tenganle miedo a aquel que después de matar su cuerpo lleve su alma al lugar de castigo. Eso se llama pecado. Y a eso vino Jesús. Él vino a liberarnos del verdadero mal que es el pecado. Él vino a liberarnos de la muerte. El pecado, como sabemos, mete desarmonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Por eso, una persona que vive en pecado no tiene paz. Una persona que vive en pecado está frustrando el proyecto de Dios en su vida, ya que el proyecto de Dios es nuestra santificación. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. El pecado afea el alma. El pecado nos separa de Dios. Por eso, hermanos, debemos acercarnos a esa fuente de la reconciliación. Nosotros pues recibimos el perdón de Dios cuando el sacerdote te dice, yo te absuelvo de tus pecados. Cuando el sacerdote nos absuelve de nuestros pecados, realmente quedamos limpios, y por eso vuelve la paz, vuelve la armonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos e incluso con la naturaleza. Cuenta un sacerdote algo que le pasó, que una vez lo llevaron a que viera a un enfermo, una persona que pues, era mala, que era muy mala esta persona, y le dice, pues ya llegó el sacerdote a atenderlo, y esta persona, desde que entró el sacerdote, lo empezó a insultar, lo empezó a maldecir. Dice, ¿qué estoy aquí? Y yo no quiero saber nada de Dios. Así que váyase, yo no quiero saber nada de Dios. Y el sacerdote no se iba. Y esta persona se empezaba a enojar más. ¿Qué no entiende? Yo no quiero saber nada de Dios. Yo me voy a morir así, ateo. No quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de los padres. Y el sacerdote ahí seguía. Y esta persona se enojaba más y lo empezaba a insultar más, y le decía, este padre le dijo, mire, yo he visto morir a mucha gente. Y he visto cómo cuando se confiesan se van con mucha paz. Pero nunca he visto cómo el diablo se lleva a una persona. Y este espectáculo no me lo pierdo. Así que aquí voy a estar hasta que el diablo venga a llevárselo. Y esta persona, ante el miedo, el temor, pues acabó confesándose, ¿verdad? Y esta persona murió a las pocas horas. Hermanos, el diablo está muy empeñado en que vivamos en pecado y que lleguemos al momento de nuestra muerte en pecado, que muramos en pecado. Así que ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que no le tengamos miedo a la escasez de medios, a la enfermedad, al coronavirus, a la misma muerte. No le tengamos miedo. Tengámosle miedo al pecado. Ese es el verdadero mal. Así que el mejor regalo que nos podemos dar ante esta pandemia es hacer una buena confesión, y eso va a dar mucha paz a nuestra alma. Recuerdo una persona que fui a visitar, me decía esta señora, después de que, ya la confesé, le puse la unción de los enfermos, dice, Padre, qué bueno que vino para que entregue mi alma por manos de la Virgen María a Dios. Qué bueno que vino. Fíjense, ante la muerte, cómo una persona que tiene fe y que está en estado de gracia, la vida no se acaba, sino la vida se transforma. Qué bueno que vino para que entregue mi alma por manos de María a Dios. Pues pidamos, hermanos, al Señor, el que nos vino a liberar del perdón mal, que es el pecado, que aprovechemos ese medio del sacramento de la reconciliación, que es el medio que nos dejó para liberarnos del pecado. Les deseo a todos que tengan un feliz viernes, feliz fin de semana. Que Dios los bendiga.